Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Salaquet Fuentealba y soy el encargado regional de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios. Me encargaron dar una pequeña charla acerca de los pueblos originarios de la región de Atacama en virtud de que estamos celebrando los días del patrimonio cultural. Así es que los invito para que veamos esta interesante charla y sepamos algo más de los pueblos originarios que habitaron en la región de Atacama. Los antecedentes que nosotros tenemos respecto de los pueblos originarios que habitaron la región de Atacama antes de la llegada de los españoles es gracias a las fuentes que tenemos a nuestra disposición, siendo muy importantes obviamente las fuentes arqueológicas y las fuentes que tienen que ver con la antropología física. Acá en esta diapositiva vemos, ¿no es cierto?, una fotografía que tiene que ver con un puco inca de Aguita, que correspondería a la colección del Museo del Huasco, al igual que el resto de textil que vemos en medio de la fotografía. Y abajo el típico jarrón aríbalo inca de Aguita. Y al lado vemos a la arqueóloga Rocío Maclin, ¿no es cierto?, trabajando en la estructuración de un esqueleto que viene del Torín. A la llegada de los españoles también fueron importantes las fuentes que ellos nos dejaron, principalmente las crónicas y los mapas que realizaron en América, en Chile y en Atacama, ¿no es cierto? Entonces, a partir de estas fuentes arqueológicas y de estas fuentes históricas, vamos a tratar de estructurar un relato de una manera amena, ¿no es cierto?, para poder entender de qué manera se pobló el territorio de Atacama y de qué manera las culturas comenzaron a desarrollarse. Como les comentaba, la ciencia en la actualidad nos ha posibilitado tener un mayor acceso a datos, principalmente los que tienen que ver con las muestras de ADN, las muestras de tejido, el radiocarbono 14, etc. En esta diapositiva vemos una momia, ¿no es cierto?, la momia de indio muerto encontrada en la mina de las Turquesas, que se le hizo un escáner hace algunos años atrás, una fotografía del levantamiento de tejido, y arriba yo aparezco señalando la fractura expuesta que tiene en la pierna derecha este cuerpo momificado. Acá tenemos el escáner, parte del escáner que se le hizo a esta momia en las Turquesas, y que significó, ¿no es cierto?, tener una data más exacta, una suerte también de dieta y cómo se encontraba en su periodo antes de morir. ¿Qué nos dicen las fuentes escritas de qué había en el Valle de Copiapó a la llegada de los españoles? Bueno, contamos con la crónica de Jerónimo de Vigar, el cronista burgalés, que nos dice que acá, comillas, de ese maíz de tan grandes y gruesas cañas que ninguna provincia de las que he visto no he visto darse tan bien como en este valle, porque en otras provincias de cada 2 cañas o 3 mazorcas, aquí 4 y 5. También nos dice que acá hay gente belicosa y dispuesta, que tiene un pequeño río que sirve para regar las sementeras de los indios, que son 1000. Dice, comillas, no llueve, no en invierno, y hay esas neblinas. Obviamente, cuando él habla de esas neblinas, pensamos que se refiere a la famosa Camanchaca. También dice, comillas, dese frijoles, papas, quinoa, algodón, zapallos, maíz y calabaza, y tiene 15 leguas de largo y 1 y más de ancho. Continúa Vivar, ¿no es cierto?, dándonos algunos datos, algunas pistas de cómo en el Valle de Copiapó a la llegada de los españoles. Dice, tiene muchas minas de plata, cobre, yeso y turquesas. Hay en estos valles algarrobos, chañares y espinos. Y un dato muy interesante, dice, comillas, sus trajes son como los de Atacama, se refiere a los de San Pedro de Atacama, pero difieren de la lengua con los de Copiapó. O sea, ahí tenemos una diferenciación lingüística muy interesante que se debería de investigar. Continúa diciendo que tiene trajes de algodón y de lana de unas ovejas que ellos tienen. Obviamente se refería a las alpacas. Adoran al sol como en Atacama, hablan con el demonio los que más por amigo. Se refería a los chamanes, a los sacerdotes que se encontraban acá en los poblados. Afuera de este valle hay árboles extraños con espinas, sin hojas, que dan una flor amarilla y otra blanca, con un fruto como higo, siendo semillas negras como la mostaza. Y se refería a las famosas tunas, ¿no es cierto? Y finalmente señala y dice, en las acequias de este valle hay algunas hierbas de las que hay en nuestra España.
Es gracias al poblamiento americano que las primeras sociedades de cazadores-recolectores se van ubicando en este territorio. Para el caso de Atacama, tenemos que señalar que hubo dos migraciones. La primera, la que se desarrolló a través de la costa del Pacífico. Desplazándose de norte a sur, se empezaron a ubicar en los principales nichos ecológicos que se encontraban en la costa. Caletas protegidas del viento, abrigos rocosos, etc. Y una vez que llegaban a la desembocadura de los ríos, se instalaban allí, para posteriormente penetrar hacia el interior de los valles, ubicándose en majadas, oasis, etc. La segunda oleada es aquella que viene desde el lado argentino, donde estas primeras sociedades van atravesando los pasos cordilleranos que se mantenían en su memoria colectiva por mucho tiempo, ubicándose en los pisos altos de la cordillera de Atacama. Es decir, estas dos vertientes fueron capaces de aprovechar los recursos alimentarios que se encontraban en la costa, los valles y la cordillera. Es la cultura huentelauquén la que se ubica en el llamado período arcaico temprano, que abarca del 9000 a.C. al 4000 a.C. Fue una de las sociedades que se adaptaron exitosamente a las nuevas condiciones climáticas de hace 9000 años atrás, desplazándose de norte a sur por la costa del Pacífico, penetraron el interior de los valles, ubicándose desde Antofagasta a Los Vilos por el sur. Acá vemos un par de puntas de proyectil pertenecientes a la colección del Museo Regional de Atacama. Esta cultura huentelauquén tenía una economía que se basaba en la caza y la recolección de fauna terrestre y marina. Sin embargo, su principal característica fue la creación de litos geométricos, que son llamados los famosos litos huentelauquén, aunque también confeccionaron otros artefactos como piedras de moler, raspadores y puntas de proyectil. Dentro de los sitios arqueológicos que encontramos en Atacama, podemos mencionar vestigios en Pan de Azúcar, Obispito, Valle Maldonado, Huasco, Totoral, Canto del Agua, Carrizal Bajo y Caldera. Acá vemos dos litos huentelauquén, un círculo y una estrella, y una punta de proyectil de una lanza, ¿no es cierto?, de las llamadas taltaloides. Seguimos con los litos huentelauquén, también pertenecientes a la colección del Museo Regional de Atacama, y que usted puede ir a ver justamente al Museo Regional en la sala arqueológica. Acá tenemos puntas de proyectil, taltaloides, ¿no es cierto?, que eran bastante grandes y bifaz para poder penetrar, ¿no es cierto?, en la piel de los animales grandes. Y acá tenemos otras puntas de proyectil con astil. Luego viene el período arcaico medio y tardío, que abarca del 4000 a.C. al 100 a.C. Allí ubicamos a las culturas costeras, o llamada también cultura del anzuelo de concha. Acá vemos una unidad cultural en las sociedades de la costa que abarca de Taltal al Huasco. Acá tenemos que señalar que hubo un aumento en la temperatura del planeta que obligó a los habitantes de la costa a crear nuevos artefactos de pesca para la obtención de recursos alimentarios, creando el anzuelo. Por eso se llama esta cultura el anzuelo de concha. Y lo crearon a partir del borde de una concha de choro zapato. Acá vemos anzuelos de concha que pertenecen a la colección del Museo Regional de Atacama. Según el antropólogo Agustín Llagostera, estas poblaciones costeras lograron la conquista económica del mar a través de tres dimensiones: una dimensión longitudinal, una dimensión latitudinal y una dimensión latitudinal. Luego continuamos con la cultura El Molle, que se ubican en el llamado período agroalfarero temprano, que abarca del 100 a.C. al 700 después de Cristo. Los molles habitaron los valles, las quebradas, los cursos de los ríos, las aguadas y los oasis de la tercera y cuarta región. La importancia de los molles es que fueron una de las primeras manifestaciones de la alfarería y de la metalurgia en el valle de Copiapó. Su economía se basaba en la agricultura
la ganadería, la caza y obviamente también en la recolección. Dentro de sus vestigios se encuentran pequeñas aldeas como el Torín, Cabra Atada y Carrizalilla Chico, ambos en el valle de Copiapó. Se vinculan a las tradiciones selváticas por las llamadas tembetás faciales y las pipas de piedra en forma de té, encontradas en los sitios arqueológicos del valle y que eran utilizadas por los chamanes para fumar sustancias psicotrópicas. Su cultura espiritual también se asociaba a las prácticas rituales vinculadas al chamanismo y al mundo natural. Además tenían la costumbre de enterrar a sus muertos en túmulos y construir estructuras de piedra y ceremoniales. Acá vemos una fotografía donde aparece una pipa donde fumaban estas sustancias alucinógenas y tenemos un tembetá, estos adornos faciales que se ubicaban o en las mejillas o en la parte baja de la barbilla. Acá tenemos otra pipa, también molle, y tenemos otro tipo de tembetá, además de este collar de cuentas. La decoración que tenían en su cerámica, que es una cerámica monocroma principalmente, es una decoración incisa y geométrica, principalmente a través de sus vasos y de sus jarros. Eran las dos formas que mejor trabajaban. Este trabajo lo realizaban en una arcilla que era mucho más pura, que es la famosa arcilla llamada caolín. Y eso significó generar piezas más uniformes y de mejor resistencia. Son piezas cerradas, lo que significa que fueron hechas a través de una sola pieza de arcilla. Acá tenemos diferentes contenedores que utilizaron los molles para el almacenamiento de semillas y frutos. Seguimos luego con el llamado período agroalfarero medio, que abarca a la cultura ánimas, del 700 al 900 después de Cristo. Las ánimas son un nuevo horizonte cultural que llega eventualmente desde el lado argentino. Por eso se vinculan o se relacionan con los sitios de la Aguada. Habitaron los valles, las quebradas, los cursos de los ríos y los oasis de la tercera y de la cuarta región, al igual que los molles. En el valle de Copiapó tenemos unos sitios arqueológicos bastante importantes, como los Pucaras de Puntilla Blanca y Quebrada Seca, los sitios de Tres Puentes, La Puerta, Llanos del Pingo, Cabra Atada, Quebrada de las Pinturas, Vega Redonda, Finca Chiñaral, Toledo, Piedra Colgada. Respecto de la cerámica de los ánimas, tenemos que decir que es una cerámica policroma y pulimentada, es decir, que tenía varios colores, principalmente el color blanco, rojo, salmón, crema o amarillo y los negros, que pintaban sobre platos que tenían formas cónicas y una base plana. La importancia de los ánimas es que incorporan definitivamente la iconografía a la alfarería. Acá vemos tres fotografías bastante interesantes. La primera de ellas donde vemos un puco invertido a ánimas, donde vemos las figuras que ellos pintaban con sus colores. Vemos un puco refaccionado al lado porque tiene los hoyitos. Esos hoyitos cumplían la misión de poder amarrar con un tendón las partes del puco que se encontraban sueltas o trizadas. Y finalmente este jarro de forma ornitomorfa, encontrado también en la necrópolis de La Puerta. La economía de los ánimas se basaba en la agricultura del maíz, la caza de camélidos, la explotación de bosques de chañares y de algarrobos, además de la pesca y de la recolección. Consolidaron la metalurgia en el valle de Copiapó, del cobre y de la plata, que fue trabajada específicamente para desarrollar artefactos de uso ornamental, ceremonial y doméstico. Y se les vincula a través de la arqueología con la cultura del noreste argentino denominada la Aguada. Y sin embargo, existe una suerte de intercambio desde hace mucho tiempo entre ambas vertientes cordilleranas. También utilizaron elementos psicotrópicos en sus prácticas chamánicas, principalmente las que tienen que ver con los complejos inhaladores. En estas fotografías, en la fotografía del medio, vemos parte del complejo inhalatorio encontrado en los sitios arqueológicos correspondientes a las ánimas. Al lado izquierdo tenemos una hermosa pulsera con figuras ornitomorfas
hechos de malaquita y crisocola, y al lado tenemos una figura antropomorfa que eventualmente pudiese representar a una mujer embarazada. La cultura inca diaguita es producto de la expansión inca en Chile, iniciada por el inca Tupac Yupanqui a los valles transversales del Norte Verde, es decir, Copiapó, Elqui y Limarí. Como recién les señalaba, realizan una alianza con los diaguitas, dejando en estos lugares a los llamados curacas o también mandones como administradores de estos territorios conquistados. Gracias a los diaguitas, las culturas tienen nuevas formas tecnológicas de irrigación. Llega el Capañán o Camino del Inca, lo que facilitó la comunicación entre este territorio y el Cusco. Se construyen tambos, se construyen diferentes tipos de estructuras, tal vez una de las más conocidas, el Centro Metalurgista Viña del Cerro. Y se desarrolla una tributación al Cusco que dura desde el año 1425 a 1540, es decir, hasta la llegada de Don Pedro de Valdivia. Los incas perfeccionaron el desarrollo de la metalurgia, que fue trabajada en el valle de Copiapó gracias a la construcción del Centro Metalurgista Viña del Cerro y gracias al trabajo que impusieron los incas, el llamado trabajo de la mita. Como señalamos anteriormente, convivieron los tres grupos indígenas, los Copiapó como siervos o esclavos, los diaguitas como curacas o mandones y los incas como la élite que se encontraba al mando. La llegada de Pedro de Valdivia al valle de Copiapó en el año 1540 por la ruta del despoblado de Atacama significa el inicio de la historia de Chile. Y esto porque es el escribano de la hueste, don Luis de Cartagena, el que escribe el primer documento en este territorio, dando inicio desde un punto de vista epistemológico a la historia de Chile. Este relato también lo tomará el cronista burgalés Jerónimo de Vivar y lo incorporará en su famosa crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile. En jueves 26 días del mes de octubre del año de nuestra salud de 1540, ante un escribano del rey y de representación real, el general tomó posesión en nombre de su majestad. Hizo las diligencias que en tal caso se requerían, decidiendo en voz alta que emprendía y emprendió, y tomaba y tomó posesión en aquel valle de Copiapó en nombre de su majestad. Ese valle de indios como de toda la gobernación que de allí en adelante tenía. Los Coya. Este pueblo transhumante llega a Chile desde Argentina hacia el año 1875, en oleadas sucesivas, ubicándose en la puna del noreste argentino, sur boliviano y norte chileno, entre los valles y cursos de los ríos de la cordillera de Atacama. En la quebrada de San Miguel se asentaron las familias Quispe. La familia Cardoso se ubicó en la quebrada de San Luis y la familia Quiroga se ubicó en la quebrada de Paipote. Otros grupos Coya se ubican en Maricunga, Finca El Chañar, Quebrada Carrizalillo, El Maray, Cerro El Gato, El Torín, Inés Chica y Juntas del Potro. También hubo otras familias Coyas que se van radicando en las ciudades, en Copiapó, en Tierra Amarilla, en Diego de Almagro y en los poblados de Inca de Oro, Los Loros y Estación Paipote. Una vez llegados a este territorio, algunos hombres de los grupos Coyas fueron contratados como peones mineros y agrícolas, además de realizar actividades de arreo de ganado y transporte de mercancías para los centros urbanos y mineros del valle. La economía Coya se basa en la ganadería transhumante, que abarca ambas vertientes cordilleranas, utilizando los diversos pisos ecológicos de acuerdo a las estaciones del año. Van transhumando con sus animales, dando origen a las denominadas invernadas y veranadas. Además, también practican cultivos a pequeña escala en sus majadas que se encuentran en la cordillera.
Acá tenemos una fotografía de un tesoro humano vivo, Coya, la señora Basilia Cáceres Conde. Conflictos con la modernidad y el desarrollo. La discriminación y postergación que han experimentado los pueblos indígenas en cuanto a derechos y reconocimiento cultural son injustas y atentan contra la cohesión social de los países, cuestión que implica que las instituciones de los países asuman que este es un asunto de derechos. Estos derechos se fundamentan en el respeto a las culturas y a las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Convenio 169, Organización Internacional del Trabajo. Este convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en el año 1989. Refleja el consenso sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que ellos viven y las responsabilidades que estos gobiernos tienen sobre ellos para protegerlos y cuidarlos. En virtud de este convenio 169 es que el Estado de Chile crea el SUDPO, o Subdirección Nacional de Pueblos Originarios. Su misión es velar por la implementación de políticas culturales que consagren derechos que protejan y promuevan el patrimonio cultural y las expresiones artísticas de los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes del país. El SUDPO, la Subdirección de Pueblos Originarios, cuenta con presencia territorial a través de sus encargados regionales y tiene a su cargo la implementación del Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los Pueblos Indígenas, en cumplimiento al Convenio 169. Este Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los Pueblos Indígenas tiene como misión revitalizar y fomentar las expresiones artísticas y culturales de los pueblos indígenas en el país y de la comunidad afrodescendiente de Arica y Parinacota. También este programa tiene una ejecución bianual y está conformado por 3 componentes. En Atacama, el SUDPO trabaja con el pueblo Dieguita, con el pueblo Chango y con el pueblo Coya. El trabajo que se ha llevado adelante a partir de estos 3 pilares que mencionábamos anteriormente son, por un lado, la participación cultural indígena, que se traduce en la definición de las temáticas que serán abordadas en los planes de revitalización cultural. Por otro lado, el fomento de las artes y las culturas indígenas. En esta etapa se ejecutarán un plan por región, a través del cual se implementarán 3 instancias bianuales de revitalización cultural con enfoque territorial. Esta ejecución se realizará según defina cada región. Y por último, el enfoque de difusión e intercambio cultural, a través del cual estos componentes se apoyarán mutuamente para implementar acciones y experiencias artísticas y culturales de los pueblos originarios para ser difundida a toda la ciudadanía. Y por último, acá les presento una diapositiva en donde vamos viendo el trabajo bianual que se ha realizado desde el año 2016 a la fecha, donde hemos trabajado con el pueblo Coya, el pueblo Dieguita y el pueblo Chango, en diferentes instancias, ya sea en investigación de la cosmovisión, ya sea en el desarrollo de talleres, ya sea en investigación acerca de sitios de relevancia patrimonial. Interesante, ¿no? De qué manera la secuencia cultural se ha ido desarrollando, desde las culturas costeras, pasando por los moyes, ánimas, cultura Copiapó e Inca Dieguita, para finalizar ahora con los Coyas y el trabajo que realiza la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios. Espero que les haya gustado. Hasta luego, nos vemos pronto.